tenemos ahora a la doctora Ana Gutiérrez, que ya todos la conocen, es la actual presidenta de GTQ, que va a hablar sobre nuevas herramientas de monitoreo de enfermedad inflamatoria. Gracias, Eugen. Buenos días a todos. Esperemos que pongan la presentación. Porque yo también me la sé y voy además vestida de negativo de mi vice y no queremos perder el tiempo, pero siempre mejor con las diapositivas. Bueno, mi charla va a tratar de ser complementaria a la charla que ha hecho Joana, a la magnífica charla que acabamos de escuchar, y el título de la charla, o lo que se me propuso, es hablar de nuevas herramientas en la monitorización de la enfermedad inflamatoria intestinal. Bien, cómo no, la diapositiva del doctor Pariente, donde en este estudio seminal en enfermedad inflamatoria intestinal se desarrolló el índice de Lehmann, que hablaba del daño acumulado a nivel intestinal. Y, por supuesto, y también lo ha nombrado Yamile, no solo ya aceptamos que la enfermedad de Crohn es una enfermedad claramente progresiva, sino que sabemos muy bien que el paciente que tenga una colitis ulcerosa que no se controle bien la inflamación, esto va a tener una serie de consecuencias anatómicas que van a llevar finalmente al desarrollo de un colon en tubo de plomo, dismotilidad intestinal o disfunción anorrectal. Y, por lo tanto, ¿qué podemos hacer para que esto no suceda? Claramente, aceptando que son enfermedades progresivas, debemos ser eficaces en nuestra estrategia terapéutica. Y, de nuevo, como no, hablamos de esa estrategia Treat to Target que se desarrolló por parte de la Organización Internacional de Enfermedad Inflamatoria Intestinal y se publicó hace un par de años, en la que hemos podido observar cómo los objetivos terapéuticos que nos planteamos son cada vez más ambiciosos. Ya no solamente queremos que el paciente se encuentre en remisión clínica, sino que vamos hacia la normalización de biomarcadores, de la calidad de vida y proponemos algunos nuevos objetivos que quizá dentro de unos años o cuando se vuelva a hacer el próximo consenso ya se aceptarán como objetivos formales, como son, por ejemplo, pues, la curación transmural o como puede ser también la curación histológica. Pero yo en estas no voy a entrar. Y lo que del tema del que yo os voy a hablar a continuación a lo largo de los próximos minutos es de cómo monitorizar, de qué herramientas podemos utilizar. Y, por supuesto, no hablaré de ecografía intestinal, ya lo ha hecho Joana, no voy a hablar tampoco de endoscopia, hay otras charlas en el Congreso que hablarán de ciertos aspectos, concretamente en colitis ulcerosa, y yo me voy a centrar en Patient Outcome Reports, me voy a centrar en calprotectina y, por supuesto, si queremos hablar de nuevas herramientas, tenemos que hablar de inteligencia artificial, de telemedicina, que ya lo hizo ayer también Pilar extensamente, y también de un manejo holístico de la enfermedad inflamatoria, no solamente de tratar los síntomas que solemos manejar. Esta diapositiva también ha salido, la ha mostrado Joana. Y lo que nos está diciendo es que los pacientes no aceptan de la misma manera todas las herramientas que nosotros podemos utilizar para la monitorización. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque podemos diseñar una estrategia magnífica, Treat to Target, establecer unos puntos que si el paciente no desea realizarse las pruebas, no se van a cumplir esos momentos de la monitorización y probablemente no vamos a tener éxito con nuestra estrategia terapéutica. ¿Y qué nos dice la imagen, este estudio de Busson, que ya tiene una serie de años? Pues que a pesar de lo que nosotros podamos pensar, manejar las heces no es algo que al paciente le apasione. Muchas veces en los laboratorios tampoco se sienten apasionados por el manejo de las heces y, como veis, está ocupando una posición, la tercera por la cola, por ejemplo, la realización de biomarcadores en las heces para pacientes con enfermedad de Crohn, y en el caso de colitis ulcerosa, pues tampoco no es la preferida. Los pacientes prefieren realizarse, por ejemplo, analíticas sanguíneas. Comencemos a hablar de los PROs. ¿Qué dice STRIDE? STRIDE recomienda la utilización del PRO2, que también lo hemos hablado en enfermedad de Crohn y en colitis ulcerosa, y define que la remisión será para pacientes con colitis ulcerosa aquellos que tengan sangrado rectal y frecuencia defecatoria igual a 0, y en enfermedad de Crohn aquellos que tengan dolor abdominal por debajo de 1 y que tengan una frecuencia defecatoria que sea igual o inferior a 3. Y respuestas se deciden tanto para Crohn como para colitis ulcerosa por un descenso de los PROs del 50%. Bien, todo esto está muy bien. El PRO es el síntoma del paciente expresado por el paciente, no mediatizado por el médico, es colocar al paciente en el centro de la atención, pero nada es perfecto y sabemos que no existe una buena correlación, especialmente en la enfermedad de Crohn, es la experiencia de todos y es así, la evidencia lo dice, no existe una buena correlación entre los síntomas y los hallazgos endoscópicos, es decir, que el paciente
puede tener lesiones endoscópicas a pesar de que puntúe bajo en los PROs. ¿Y esto es igual para la colitis ulcerosa? Bueno, no es así, es algo mejor, porque existe una mayor correlación, también lo sabemos, entre los síntomas de colitis ulcerosa y los hallazgos endoscópicos. El estudio que os muestro a la derecha es un metaanálisis que incluye 5 estudios y más de 2.300 pacientes, y lo que valoraba es que si el paciente por PR2 tenía un sangrado rectal y una frecuencia defecatoria igual a 0, la especificidad para que tuviera también un subíndice endoscópico de Mayo 0 era del 96%. Es decir, que aquí la correlación era buena. Dicho esto, es mejor que en enfermedad de Crohn, pero no perdáis de vista que habrá un 15% de pacientes que no teniendo síntomas o teniendo síntomas muy leves de colitis ulcerosa van a tener lesiones significativas a nivel de la endoscopia. O sea que la correlación utilizando PROs tampoco es perfecta. Y además sucede otra cosa. Si utilizamos PROs, hemos de utilizar PROs que estén validados, como por ejemplo el MIA, que es una monitorización de enfermedad inflamatoria, un cuestionario que se puede utilizar como herramienta de telemedicina. Es una encuesta que tiene 6 preguntas para el caso de enfermedad de Crohn y 5 preguntas para la colitis ulcerosa. Y que, como veis, incluyen el sangrado rectal, el moco, la frecuencia, la urgencia, el cansancio y también cómo está la actividad de la enfermedad según el paciente. Y en el caso de colitis ulcerosa sería sangrado, frecuencia, urgencia, dolor abdominal y esta misma actividad valorada por el paciente. ¿Y qué es lo que se vio? Porque se utilizó en una cohorte de aproximadamente 180 pacientes con enfermedad inflamatoria, se realizó el estudio y después se validó en otra cohorte. ¿Y qué se hacía? Pues pacientes que tenían enfermedad inflamatoria, cuando se les iba a hacer la endoscopia, simultáneamente se pasaba el cuestionario. Y además se hacía un test de calprotectina domiciliaria. Y se observó que para aquellos pacientes, como lo podéis ver en la parte de arriba de la gráfica, que tenían enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa activa, la posibilidad de que tuvieran como podéis ver, está representado en verde, la posibilidad de que tuvieran el MIA y la calprotectina fecal positivas estaba en un 40%. La cosa mejoraba cuando la enfermedad estaba inactiva. Para pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa inactiva, la posibilidad de que estos test fueran negativos llegaba al 70%. Y concluyen que la precisión que tiene este test, este cuestionario, este PRO, que se puede utilizar, ya digo, como herramienta de telemedicina, es buena. Bien, pues aquí están las ventajas y los inconvenientes de la utilización de los PROs para la monitorización. Como ventajas, lo podemos repetir las veces que sea necesario, ya sabemos que es una herramienta que se puede utilizar como telemedicina, mide la carga de enfermedad y como inconvenientes está la ausencia de que muchos de los PROs no van a estar validados, de que tiene un sesgo de recuerdo por parte del paciente que dependerá de la carga inflamatoria y que no existe una correlación perfecta con la actividad de la enfermedad. Pasemos a nuestra gran amiga, la calprotectina. Si queremos hablar, bueno, esto es un esquema de las técnicas que tenemos para hacer calprotectina y hablando un poquito, volviendo a ese título de New Tools, de las nuevas herramientas, yo me centraría en la derecha de la diapositiva hablando del point of care, que es la posibilidad que tendríamos de hacer la calprotectina en la consulta de una manera rápida, o los sistemas de telemonitorización. ¿Qué ventajas puede tener point of care? Evidentemente que tenemos el resultado en 1 hora y podemos valorar cómo está el paciente sin esperar a que se haga en el laboratorio, pero es cierto que su utilización es mucho más limitada y son más caras. Y en el caso de telemonitorización todavía su uso está más restringido, es muy rápida, pero requiere también de la colaboración del paciente. Unos pequeños recuerdos que me parece que son interesantes, deciros que no está establecido el mejor momento del día para hacer la calprotectina, pero que se postula que podría ser a primera hora de la mañana, que si se deja a temperatura ambiente puede estar 3 días, que hay que tomar varias muestras para una sola determinación y que no existe una buena correlación entre técnicas, así que, por favor, que el paciente siempre se haga en el mismo laboratorio con la misma técnica, la calprotectina. Y existen muchos puntos de corte en los que no voy a entrar, pero me gustaría hacer alguna mención específica, como es el caso de la actividad endoscópica en enfermedad de Crohn, en que tenéis que tener en cuenta que los puntos de corte no son iguales para la enfermedad colónica que para la enfermedad ileal. En el caso de la enfermedad ileal hemos de bajar el dintel
o el cutoff hasta 150 para considerar que el paciente se puede encontrar en una situación de remisión endoscópica. ¿Y por qué es tan interesante la calprotectina en la monitorización del paciente? Pues en el caso de enfermedad de Crohn, porque se ha demostrado que a largo plazo pacientes que normalizan la calprotectina, como es este estudio realizado en UK, esos pacientes que tenían calprotectina al empezar por encima de 250 y que tenían normalización en el primer año, cuando se les sigue en el tiempo, aunque es un estudio retrospectivo, se ve cómo se diferencian las curvas. Y entre los que la habían normalizado, que son esa línea en color azul, y los que no la habían normalizado, que es la línea roja, las posibilidades de progresión de la enfermedad de Crohn, que precisamente es de lo que hablamos, de intentar evitarlo, eran menores para aquellos que normalizaban la calprotectina con respecto a los pacientes que seguían teniendo una calprotectina por encima de 250 en ese primer año. Y esto mismo sucede para colitis ulcerosa. Estos son datos de estudios POSOC, de los estudios Gemini y los estudios Varsity, en los que también colocando el cutoff de la calprotectina en 250 se encontraba que aquellos pacientes que en los estudios habían conseguido normalizar la calprotectina, estando esta por debajo de 250, tenían muchas menos probabilidades, un 70% de tener que sufrir una colectomía y un 42% de probabilidades menos de hospitalización asociada a la colitis ulcerosa. Pero nada es perfecto en esta vida y, por supuesto, la calprotectina también tiene limitaciones, no es específica, hay otras patologías, como veis aquí, que pueden elevarla y luego, por supuesto, tener en cuenta que ciertos fármacos como los inhibidores de bomba de protones o los AINES también van a condicionar elevación de la calprotectina sin que exista actividad inflamatoria. ¿Y qué opinan los pacientes? Bueno, pues cuando se hizo este estudio y a 100 pacientes les pedían que se hicieran la calprotectina, pues tan solo se la realizó el 35%. Y cuando les preguntaban por qué no se la habían hecho, pues un porcentaje altísimo dijo que es que se les había olvidado. Y otros dijeron pues, que pensaban que no era tan importante, es decir, que aquí nos queda un área importante de comunicación con los pacientes para expresarles lo importante que es que se hagan la calprotectina en su monitorización. ¿Qué nos dice este documento del AGA de utilización de biomarcadores en colitis ulcerosa? Que cuando tengamos la calprotectina, ellos dicen por debajo de 150, por encima de 250 en el escenario en el que realmente tenemos esa discordancia, ¿no?, entre que el paciente se encuentra bien pero la calprotectina sube, te dicen que no hagas una optimización del tratamiento de manera empírica, que habría que hacer endoscopia o, mejor, recomiendan la repetición de la calprotectina en un periodo de tiempo que podría ser 3 meses. Limitaciones de la calprotectina: variabilidad intraindividual, niveles terapéuticos no claramente establecidos, no hay una relación perfecta con la extensión ni con las complicaciones, mejor marcador en colitis ulcerosa que en enfermedad de Crohn, diferentes puntos de corte en enfermedad de Crohn ileal o colónica, peor aceptabilidad en algunos casos por parte de los pacientes y, lamentablemente, no está pagada. En muchos países no existe reimbursement de la prueba. Otra herramienta de monitorización, pues TDM. Y aquí barro para casa y hago un poquito de, de propaganda de nuestro documento de posicionamiento. TDM es completísimo. Hemos tardado la vida y media en conseguir sacarlo, pero creemos que realmente es muy práctico, que cubre todos los aspectos de la monitorización en niveles y, como grandes conclusiones, no se recomienda la realización proactiva general de niveles, pero sí en ciertas circunstancias en pacientes complejos tras inducción, por ejemplo, en pacientes con enfermedad perianal con alta carga inflamatoria y en el mantenimiento en pacientes que tengan mucho riesgo de pérdida de respuesta, como son pacientes portadores de HLA de QA105 o cuando sea el segundo anti-TNF o el paciente en monoterapia. Y después también puede ser útil en situación de escalada o de reintroducción. Y si hablamos de New Tools, vamos a hacer una mirada hacia el futuro. ¿Cómo vamos a monitorizar en el futuro? Pues desde luego vamos a utilizar la telemedicina, que no todo es perfecto tampoco en telemedicina, tiene ventajas. El paciente no viene al hospital. Pilar ayer nos mostró cómo la telemedicina puede producir un ahorro económico, nos permite recolectar PROS de manera seguida, longitudinal en el tiempo, nos permite realizar test domiciliarios e incluso podríamos hacer screening psicológico de los pacientes. Y como inconveniente, no perdamos de vista lo que nos decía ayer Fernando, que no todos los pacientes están en esa situación tecnológica. Él hablaba de alfabetización, pero imaginaros, estamos hablando de 3 pasos más para allá, que manejen herramientas digitales, que
que tengan acceso a las mismas. Luego todavía sigue siendo muy limitado la utilización de calprotectina domiciliaria y luego están las limitaciones de tiempo causadas por el incremento de procesamiento de información mediante estas soluciones digitales. No mucho más de Tecu, ya lo contó Pilar ayer, pero desde luego es una herramienta fantástica de telemonitorización que, como os decía, ya tenemos resultados en una primera fase de inducción que demuestran que no hay diferencia en la tasa de remisión de los pacientes utilizando una estrategia de monitorización convencional con respecto a Tecu para pacientes especialmente graves porque estaban activos y habían tenido que empezar un tratamiento inmunosupresor o biológico. Unas palabras sobre la monitorización holística. Ayer salió también el IBDDs para ir un paso más allá. No solo preguntar a los pacientes por la frecuencia defecatoria o el dolor abdominal o el sangrado, sino saber qué pasa con respecto a sus relaciones sexuales por la enfermedad, con respecto al sueño, con respecto a su estado de ánimo. Y esto puede ser, por ejemplo, el IBDDs, que además se ha validado como herramienta comparándolo con otras escalas de discapacidad. ¿Y cómo nos va a ayudar la inteligencia artificial en monitorización? Bueno, pues esto fue presentado por María Abreu en fue presentado en WEG, perdonad porque es una errata, en el año 2023 y bueno, me pareció magnífico porque hay herramientas de inteligencia artificial que te permiten con las fotografías de las pus, de las cacas, ver qué correlación tiene con el índice endoscópico y realmente es buena, pero estamos hablando ya de otras cosas, de telemonitorización pasiva, que a través del pulso, de la frecuencia respiratoria o del sudor nos pueda predecir que el paciente va a tener un brote. Y por lo tanto, esta será la monitorización en el futuro. Los pacientes harán esa monitorización pasiva, no se enterarán, no les molestará, llevarán sus dispositivos que irán diciéndonos que tienen, por ejemplo, una situación de riesgo de brote. Haremos point of care en su casa, se les hará una cápsula endoscópica que nos dirá cómo están de su situación o una calprotectina focal en la distancia y con todo esto, si los parámetros son anormales, pondremos ya en marcha nuestra estrategia para hacer visitas a distancia o decirle al paciente que venga al hospital. Y desde luego la inteligencia artificial hará algoritmos que nos permitan no puedo volver atrás. Bueno, lo siento, había quería decir que con estos algoritmos podremos hiperpersonalizar el tratamiento. Y había una foto preciosa de nosotros sentados al lado de Mafalda y de Manolito, lo siento. Muchísimas gracias por vuestra atención.